Bueno, nos estamos acercando a la clausura del libro de Mateo. ¿Cuántos se acuerdan cuando empecé Mateo hace 20 años atrás? Okay. Amados, ¿y qué pensaron? ¿Que nunca iba a terminar? Bueno, faltan 2 capítulos más, aparte de este. Pero no, yo empecé más o menos como el 4.º mes del año pasado. Pero a veces no me dejan predicar, a veces tengo que salir, y a veces algo de cosa. Pero yo he disfrutado de este libro. La verdad, entre más lo leo y lo leo de diferentes versiones, entiendo más lo que viene siendo el concepto del reino de Dios en nuestras vidas. El capítulo 26 del día de hoy, y termino este capítulo el próximo miércoles. Le estoy llamando la preparación del rey. Hemos hablado sobre la importancia del reino y que Jesús vino como rey desde el nacimiento, que usted lo pudo ver dentro del capítulo 1 y 2, amados, y cómo la manera en que Él presentó sus credenciales como el rey. Ahora el rey está preparándose. ¿Pero para qué se está preparando? Se está preparando para entregar su vida, porque iba a ser crucificado. Amados, iba a pasar por un periodo difícil en su vida. Y en este capítulo que vamos a tocar, entra el periodo de la Pascua, una fiesta que el pueblo de Israel, amados, festejaba por la liberación que se había tenido de Egipto, amados, cuando Dios los sacó a ellos después de 400 años de esclavitud. Y tomaron ahí la celebración de la Pascua, donde sacrificaban un cordero, agradecían a Dios por la liberación que trajo. Y la Biblia dice que Cristo en su preparación, amados, se convirtió el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, para morir por nuestros pecados y librarnos de la esclavitud del pecado. Amados, por eso Él se estaba preparando en esta escena. Ahora, el Rey, Cristo Jesús, en este capítulo sí se prepara para sufrir y para morir. Ahora, esta preparación que vamos a estar viendo en este capítulo fue de 3 etapas y en 3 diferentes lugares que vamos a considerar en esta noche, 2 lugares de ellos, y el próximo miércoles termino con el 3er lugar de la preparación del rey. Ahora, al examinar esta preparación y estas etapas que voy a estar compartiendo con ustedes, podemos ver el conflicto que crece entre Cristo y sus enemigos. Porque recuerden que durante el ministerio de Cristo Jesús había gente, y más la rama religiosa, muy insegura, muy desconforme por lo que Jesús estaba haciendo, los milagros que estaba haciendo. La gente se estaba convirtiendo de una religiosidad a una relación viva con Dios. Y ellos entraron en una preocupación de que la religión de ellos, que sus seguidores estaban siendo llevados. Y empezaron desde entonces a buscar maneras de cómo acabar con Cristo. Y en este capítulo se empieza a intensificar. ¿Sí es la palabra correcta? Discúlpeme por uno que es pocho, you know what I mean? Oh my God. Que a veces me paniqueo, como dicen por ahí. Okay. Y se ve que ellos empiezan a apretar un poquito más las tuercas. Que llegan a un momento, que ahorita vamos a verlo, que Judas se convierte el traidor. Un discípulo. Y ahorita voy a hablar un poquito de él. El interesante privilegio que tuvo este hombre y desperdició. Que la Biblia lo llama el hijo de perdición. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, vamos a entrar luego al primer lugar que quiero hablarles con ustedes. El primer lugar es Betania. Y aquí en Betania o vemos una adoración o vemos un desperdicio. Y ahorita voy a relatar la historia de esto, porque vemos un acto de adoración, pero algunos lo ven como ese acto, como un desperdicio de lo que se le ofrece a Cristo. Veamos la historia en el capítulo 26 del libro de Mateo. Cuando Jesús terminó estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿cuáles palabras? Fueron todo lo que les hablé en el capítulo 25. Sabéis que dentro de los 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ahora yo quiero que noten, esta complot o este plan de ataque en contra de Jesús no fue originado por los romanos, ni por Pilato, ni por el emperador romano. No, era la misma institución religiosa que alborotaron al pueblo y empezaron a maquinar todo esto en contra de Cristo Jesús. Luego dice el versículo 4, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo, no durante la fiesta. O sea, nos vamos a llevar tiquirisi a menos que haga la oportunidad, pero se les ofreció la oportunidad con lo que vemos más tarde con Judas. Y dice el versículo 6, y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto los discípulos, quiero que noten aquí algo interesante, yo esto lo estudié, porque no solo fue Judas el que protestó, también fueron los discípulos, amados, que protestaron contra este acto. Otras versiones hablan de Judas, pero Judas fue el que habló más después. Judas fue el que tomó cierto más interés que todos los discípulos, pero todos ahí empezaron a comentar, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está desperdiciando esto? Al ver esto los discípulos se indignaron y decían, ¿por qué ¿qué es la palabra ahí? Desperdicio. Ahora, ¿a quién se le estaba dando el perfume? ¿Quién era el hacedor de milagros? ¿Por qué sería un desperdicio? Y fíjese lo que está sucediendo. Ellos catalogaron este acto como un desperdicio. Y mire el versículo 9. Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio. Inclusive los historiadores dicen que este perfume tenía el valor del salario de un año. ¿Cuánto te costó tu perfume de 7 leguas? O 7 machos, ¿eh? O el alcohol que te echaste ahorita. Este perfume tenía el valor del salario de un año. Y el dinero, habérselo dado, de repente la gente, cuando es ajeno, se interesa en los pobres. Qué bueno sería agarrar tu dinero y darle a los pobres. ¿Por qué no agarras el tuyo? ¿Verdad? ¿Cómo ofrecemos lo de alguien más para darlo? Cuando en verdad, para ayudar a los pobres tiene que salir de lo nuestro. De lo nuestro. Y luego dice aquí, ahora, el versículo 10. Quiero que entiendas, siempre que tú le das un acto de adoración, donde la gente te critica, tú siempre vas a tener un defensor, que es Cristo. Cristo defiende a esta mujer. Mire lo que dice aquí. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo que ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta era la preparación que Cristo estaba esperando para irse al otro paso de la crucifixión y sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique este evangelio, o este evangelio se predique, incluyendo San Diego, en el mundo entero, se hablará también de lo que, ¿por qué nos ofendemos cuando dice, es que esta tiene su nombre? Ahí veo una traducción. Es que esta tiene su nombre. No, Jesús no le llamó por nombre. Esta mujer que ha hecho, miren lo que dice.
ha hecho, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Tu acto de adoración nunca va a ser olvidado por Dios. Tal vez la gente lo criticará, tal vez la gente te va a mirar con mal sabor o como una envidia porque ellos no lo hicieron o no se les ocurrió, pero Dios nunca va a pasar ese acto desapercibido. Mire lo que dice aquí entonces el 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? O sea que ya no me voy a beneficiar de este perfume, voy a vender a Cristo ahora. A ver qué le saco. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Mateo, si usted lee bien los versículos de Mateo, Mateo no reclama darnos un suceso cronológico de los eventos de la última semana. Porque usted notó aquí que dice 2 días antes de la Pascua. Lucas, que da un evento más concreto del evento cronológico de la Pascua, dice que era 6 días de la Pascua. Lo que Mateo está relatando es una escena completa de lo que pasó en esa semana. Y menciona 2 días porque fue 2 días antes de que Cristo fuera entregado, que Judas fue y hizo el negocio con los fariseos y los escribas. Por eso tenemos que entender los tiempos y el orden de la historia. Ahora, para este punto, Mateo nos está introduciendo una escena para describir la fiesta en Betania y el acto hermoso de la adoración que María llevó a cabo. Los líderes religiosos, como pudimos ver, se estaban reuniendo para formar un complot en contra de Cristo, pero los amigos de Cristo se estaban reuniendo para demostrar su amor y devoción hacia Él. Ahora, al juntar estos 2 sucesos, estas 2 cosas que estaban pasando, Mateo nos está demostrando la conexión entre la adoración de María y la traición de Judas. Hay gente que puede estar en el mismo lugar, unos adorando a Dios y otros ni caso le hacen. Y esa es la historia que vamos a estar viendo en esta hora. Fue después de la fiesta de Betania que Judas se le acercó a los sacerdotes y les ofreció ayuda. La reprensión del Señor causó la reacción de Judas. Cuando tuvieron la comunión, y eso lo vamos a ver más adelantito, amados, cuando dijo: uno de aquí me va a entregar. Y cuando Jesús le dice a Judas: tú lo has dicho, lo que vas a hacer, hazlo ya. Esa reacción causó en Judas que se disparara y trajera a los sacerdotes religiosos. Ahora, la fiesta de Betania se llevó a cabo, según Juan capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de la Pascua. Pero dentro de este evento que voy a relatarles, de esta adoración en Betania, hay 3 personas claves que yo necesito compartir con ustedes de esta historia. La primera persona viene siendo María. Déjenme hablarles de este personaje de María. Miren lo que dice el capítulo 26, versículo 7. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentada a la mesa. Ahora, quiero que usted note, Mateo no le pone nombre a esta mujer, pero si usted estudia en el capítulo 12 de Juan, solo Juan identifica a esta mujer como María, la hermana de Marta y Lázaro. Ella María se encuentra 3 veces en los evangelios y en cada instante ella está a los pies de Cristo. Quiero que note algo interesante. Siempre que María está siendo mencionada en este tipo de eventos,
En cada esos instantes, ella se encuentra a los pies de Cristo. Ella se sienta a los pies de Cristo para escuchar la palabra. Recuerda cuando llega Jesús y María se va, amado, a los pies, pero Marta se va al quehacer. Ella se acerca a los pies de Cristo. Ella vino a los pies de Cristo con dolor después de la muerte de Lázaro. Y ella adoró a los pies de Jesús al ungir su cabeza y sus pies con aceite. Esos son los 3 sucesos que María ha tenido con el Maestro. María se registra como una mujer espiritual. Ella encontró en los pies de Jesús su bendición. Ella trajo a los pies de Jesús sus cargas y ella le ofreció a los pies de Jesús lo mejor. Fíjese, en los pies de Jesús encontró su bendición porque de ahí escuchaba la palabra. Pero también a los pies de Jesús ella pudo deshogarse, traer sus cargas. Cuando su hermano había muerto, ¿con quién recurrió a ella? Con Jesús. Fue y lo buscó, fue a su encuentro. Pero también a los pies de Jesús, estando ella ahí, le ofreció lo mejor que ella tenía y era un perfume muy costoso. Ese es un acto de adoración. En la adoración tú recibes tu bendición. En la adoración tú puedes descargar todas tus penas y tus congojas, pero también en la adoración se ofrece lo mejor de lo que tienes. Y eso es lo que a veces nos falla a nosotros cuando adoramos. Queremos, amado, recibir la bendición. Queremos, amado, descargarlo, pero no queremos dar lo mejor. Para que sea una adoración completa, tenemos que seguir el patrón que María nos enseña. Que, amado, sí, en la adoración es un momento de recibir la bendición porque estamos a los pies del Maestro. Pero también en la adoración tú puedes descargar todos tus afanes, todas tus angustias. Pero también en la adoración es cuando es el tiempo que traes lo mejor de ti para ofrecérselo al Rey. Eso es lo que María en sí estaba haciendo. Cuando combinamos los archivos de los evangelios, aprendemos que María ungió los pies como la cabeza de Jesús y limpió sus pies con su cabello, dice la Biblia. Si ustedes leen, amados, esa porción de Juan capítulo 12, van a encontrar que no solo ungió los pies, sino toma su cabello y empieza a limpiarlos, a limpiar esos pies. Ahora, el cabello de la mujer era su gloria o es su gloria, dice Primera de Corintios. Así que cuando usted se pinta su cabello, se pinta su gloria. Cuando usted se hace churro, se churra su gloria. Cuando usted se corta su cabello, se cortó parte de la gloria. Pero quiero que entiendan que antes el cabello era algo simbólico y algo muy importante. La mujer no se acostumbraba. Estamos hablando en el tiempo antiguo. ¿Están oyendo, hermanas pelonas? Digo, hermanas que no tienen... Estamos hablando de antes. Esta era la cultura de antes. Ustedes son chicas gogo hoy. Pero quiero relatarlo al tiempo de esto. Ella usó su cabellera para secar los pies de Jesús. En otras palabras, está usando lo que representaba para ella su gloria. Póngase a pensar. Si no, lea Primera de Corintios capítulo 11, versículo 5. Ahí lo va a encontrar. Que el cabello de la mujer es su gloria. Entonces, dentro de ese contexto, ella está usando su cabello, su gloria, para ponerlo a los pies de Jesús. Y lo adora. Esta mujer le entregó su gloria al Señor y lo adoró con el regalo precioso que le trajo. Esto sí fue un acto. Eso sí puedo ver que fue un acto, mis amados, de amor y de adoración que llenó toda la casa de un perfume fragante. Hermoso. Pero lo hizo totalmente sin medida alguna. Ahora, porque ella, fíjese lo que quiero decirle. ¿Por qué María hace todo esto? ¿Por qué se atrevió a hacer todo esto? Ella había escuchado la palabra. Recuerda que era una alumna de la palabra. A ella le gustaba cuando Jesús llegaba ponerse a los pies de Jesús y recibir su parte, escuchar su palabra. Y por haber escuchado a Jesús y escuchar la palabra, María sabía que Jesús pronto iba a morir e iba a ser enterrado. Ella también sabía que su cuerpo no necesitaría el cuidado tradicional que se daba a los muertos
porque su cuerpo de Cristo no vería corrupción. Cristo dijo todo esto al tercer día que iba a levantar. María estaba poniendo atención a las palabras de Jesús y que no iba a pasar por un proceso tradicional de la costumbre judía, de que cuando la persona moría, después iban y untaban el cuerpo, le llenaban por perfume o especie. Dice María, eso no va a pasar, porque él está diciendo que el tercer día no va a estar. ¿Recuerdan cuando las mujeres iban al tercer día y que no encontraron? Estaban cumpliendo simplemente con una tradición. Pero María dice, si él va a resucitar y él es el rey, él ya lo dijo, prefiero ungir su cuerpo antes de que muera, porque no voy a tener el tiempo de hacerlo después de cuando muera. Cuando ella hace esto, este es un acto de fe y un acto de amor, porque le creyó a Dios. Qué impresionante es esta ofrenda de ella. Qué impresionante ver todo el repaso de María. Amados, de su adoración, desde el momento que desea su bendición, a través de la adoración, de traer sus cargas, congojas, porque su hermano había muerto y busca a Jesús, pero también en ese momento, cuando Jesús está en Betania, ella va con un perfume costoso, sabiendo que su hora se le estaba aproximando. Y el mismo Jesús lo dijo al principio de lo que leímos ahorita, dice, yo voy a ungir el cuerpo, porque tal vez dentro de la tradición nuestra no voy a tener, porque Él piensa resucitar. María sí estaba poniendo atención a las palabras del maestro, pero también dentro de esta historia no solo tenemos el personaje de María, tenemos también el segundo personaje y es Judas. Judas, mire lo que dice la Biblia, el versículo 8 y 9 sobre Judas. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado ¿a quiénes? A los pobres. Ahora, quiero darles el beneficio de la duda a los discípulos, porque yo creo que los discípulos no conocían el verdadero carácter de Judas. Al criticar a María, se pudo oír muy espiritual de parte de ellos o de los discípulos y se unieron al ataque con Judas. Porque alguien tuvo que haber mencionado, y dice Juan que fue Judas el que mencionó, y los discípulos le siguieron la corriente. Eran como los pachucos, cuando andaban en Hungría, todos se juntan. Pero si están solos, no, pues tú hazlo, no, tú ve, no, yo no fui. Okay. Y como Judas fue el que habló, pues todos se le unieron. Y se oye muy espiritual. Oh, ¿por qué malgastar? A veces me rechoca, porque hay gente que cuando hay conferencias, cuando hay un concierto, ¿por qué cobran? Que Cristo nunca cobraba. Yo digo, ojalá que esa gente un día venga conmigo y hable, porque yo me gusta ponerle mano a esa gente, pero en el cuello. O sea, me van a disculpar, hermano, pero hay gente en el evangelio tan ignorante. Ellos dicen, Cristo no cobraba. Está bien, te la paso. ¿Okay? Pero Cristo pagaba por servicios. Y si él no tenía dinero, él buscaba un pez y sacaba dinero. Yo no puedo ir con champú y sacar dinero, le abro la boca y me va a tragar. ¿Okay? Pero todo cuesta. Yo no sé por qué piensan que no podemos cobrar. Oye, todo cuesta en esta vida. Y hay gente que discúlpeme la palabra que sí me hace enojar, muy tarada al decir esto. Ya empezaron a cobrar, vendiendo el evangelio. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Para qué Cristo tenía un tesorero entonces? Digo, le salió mal, pero tenía un tesorero. Porque se movía dinero. ¿Quién nos hace pensar que Cristo no pagaba impuestos? ¿Quién nos hace pensar que Cristo no compraba comida? ¿Qué nos hace pensar que Cristo no pagaba por favores? No, porque era Cristo. Recuerda que Él se identificó contigo y conmigo en todo. Si hubiese habido una American Express, Cristo solicita una. ¿Cómo la va a pagar? Pescando, agarrando peces y sacando dinero. Él puede hacer, mío es el oro, mío es la plata, dice. Pero eso de la mentalidad de que el dinero, que esto... Si usted conoce a gente así, hermano,
Hágame un favor, dígale de mi parte, shut up, get a life, don't come to my church. In Jesus' name, we hate you. Ya después que se desahoga, ya, te perdono, mi hermano, adelante, ¿ok? Porque no le ha pasado gente, o nomás yo conozco a esa gente. Inclusive, estaba con los varones, yo creo que para eso me invitaron el martes, y estaban anunciando, y va a costar 15, y como yo no había pagado mi boleto, digo, pues, Marcos, aquí está, son mis $15. Y ya le dije, ya le pagué a Marcos, porque me hubiera salido el espíritu de la gente que, ¿y para qué cobran? ¿Para qué cobran? ¿Sabe por qué cobran? Porque la comida cuesta. ¡Aló! Y hay gente tan espiritual que se pone como Judas. Esa gente tiene el espíritu de Judas. Me va a disculpar porque son codos a morir. No son de los que dan, son de los que roban. No diezman, no dan. Y todo quieren gratis. Amén. Gracias, mi hermano Celestino. Dicho eso, ¿en qué me quedé? Se oyó muy espiritual. Ahora, yo creo conocer la verdadera razón por qué Judas quería el perfume. ¿Por qué Judas quería que ese perfume se vendiera? ¿Sabe por qué? Porque el dinero entraría a la tesorería y él podría usarlo. Judas era un personaje trágico. Fue trágico su despedida. Porque déjeme mencionarle un poquito más de Judas. Él fue llamado a ser uno de los discípulos de Jesús. Tuvo el mismo llamamiento que todos los demás, fíjese. Quiero que pongan eso en perspectiva. Y fue nombrado apóstol juntamente con los otros. Tenía el título de apóstol y no cualquiera persona se lo dio Cristo. Oye, hay apóstoles por donde quiera ahorita. Hasta en la sopa campo me los encuentro. Ahí, incluso, ya ves el campo que hay de letrita, puedo poner ahí apóstol. ¿Okay? Pero él sí se le dieron el nombramiento de apóstol. Quiero que vea esto. Fíjese el privilegio que este hombre tuvo. Él recibió poder para sanar, porque en Mateo 10:14, cuando los envió, él iba entre ellos. Él iba entre ellos. Y probablemente usó en algún tiempo de su ministerio o ejercitó ese poder para sanar o para predicar, porque era parte del equipo de apóstoles y discípulos de Cristo Jesús. Pero voy a decirles algo que es muy importante que debemos de entender. No es el poder para hacer milagros lo que es la prueba de la salvación, sino la obediencia a la palabra de Dios. Porque también mucha gente puede hacer milagros, puede ejercitar muchas cosas que los discípulos hacían, pero eso no es la evidencia de la salvación ni que eres un hijo de Dios, es tu obediencia a la palabra. Es lo que dice la Biblia y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, a pesar de la afiliación con el grupo de discípulos y su asociación con Cristo, Judas no se consideró un verdadero creyente. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, él dijo claramente que uno de ellos, o sea, Judas, no estaba limpio. Así lo dijo en Juan 13, capítulo 13 y versículos 10 y 11. Ahora, esto me recuerda, como pasa con muchos cristianos profesantes el día de hoy. Judas estaba en el grupo de los creyentes, pero no era de ellos. Y hay mucha gente que está en el grupo de los creyentes, pero no son de ellos. Porque no obedecen la palabra. Están entre ellos, pero no obedece como Judas estaba viviendo. Ahora, quiero que note otra cosa. Podemos notar que cada vez que María
intentaba hacer algo para Jesús, la mujer era malentendida. La entendían, tenían un concepto equivocado de ella. Por ejemplo, su hermana Marta malentendió a María cuando ella se sentó a los pies de Jesús para escuchar la enseñanza de la palabra. Judas y los otros discípulos también la malentendieron cuando ungió a Jesús derramando ese perfume. Sus amigos y vecinos la malentendieron cuando se despidió. Ya Lázaro había sido enterrado, pero oyó que Jesús venía y fue al encuentro. Decía, esta mujer está en luto, ¿qué hace? Dejó a su hermano, a su familia y fue a encontrarse con Jesús. Siempre era malentendida. Cuando le damos a Jesús el primer lugar en nuestra vida, podemos esperar de ser incomprendidos o criticados por aquellos que siguen a Jesús. ¿Sabe quiénes son los más criticones? La misma gente cristiana. ¿Acaso no le han dicho, para qué otra vez a la iglesia? ¿Tanta iglesia? ¿Y ahora qué estás haciendo? Le han dicho, ¿por qué das tanto dinero a la iglesia? Los mismos cristianos son los que critican. Voy a decirles algo, mis amados. María pasó por lo mismo. María pasó por lo mismo. Cuando tú pones a Jesús en primer lugar, vas a recibir críticas, incomprensión hacia tu vida. La gente no lo entiende. Estoy leyendo un libro que se llama Cuando Dios es primero. Excelente, me está encantando. Apenas lo empecé en lunes y ya voy casi a la mitad. ¿Pero por qué? Porque me está dando a entender la importancia del lugar que Dios ocupa en nuestras vidas, ser el primero. Porque cuando Dios no es el primero, alguien más lo es. Tú puedes decir que crees en Dios, que tienes a Dios, que lo adoras, que lo amas, pero la prueba es en qué lugar está en tu corazón. Cuando Dios es primero. Mike Hayes, si lo quiere buscar, está en español. Y voy a mandarlo otra vez para todos mis líderes, porque todos los líderes tienen que leer, porque... A ver, cálmate, a ver. Mejor me regreso a mis notas, si no... Búsquese ese libro, increíble. Dios va a ser el primero en su vida. Ahora, voy a decirles algo. Aunque no podemos entender la mente y el corazón de Judas, sabemos que tuvo las oportunidades para ser salvo. Él tuvo las mismas oportunidades. A menudo fue él advertido por Jesús en el aposento alto. Jesús incluso lavó los pies de Judas. Entre todos también a Judas le lavó los pies. Probablemente Judas vio a Jesús como la esperanza de una libertad política de Israel. Y si Jesús estableciera su reino como Judas se lo imaginó, Judas, voy a quedar como el tesorero del reino. No solo de estos 12, sino del reino. O sea, yo voy a ser el papa del IRS. Y tal vez eso es lo que él estaba tirándole. Pero cada vez que Cristo huía a esa posibilidad, porque cuando la gente quería atraparlo para hacerlo rey, cuando la gente no quería dejarlo ir a cumplir Jesús se les iba. Y yo creo que este juez, no, pues no tengo esperanza, y se fue distanciando. Quiero que note algo y voy a llevarlos a un punto muy importante. Cuando Jesús se negaba repetidamente en convertirse en un mesías político, Judas se estaba distanciando más de él. Satanás encontró una herramienta dispuesta en Judas. Voy a decirte algo. La única manera que Satanás puede hacer de uno chicharrón carnita es apartarte y se va a ir como tipo oveja de la manada. Una vez que logra apartarte de los cristianos y de Dios, es cuando empieza a trabajar en tu vida. ¿Fue lo que pasó con Judas? Satanás encontró una herramienta dispuesta en Judas. Satanás pone ideas en la mente de Judas y luego entra en Judas para utilizarlo y así traicionar a Jesús y poder entregarlo a sus enemigos. La vida de Judas es una advertencia para aquellos que pretenden servir a Cristo, pero sus corazones están lejos de Dios. No sé si ustedes leyeron el devocional, amados, hablando de acercándonos a Dios. ¿Cuántos leyeron el devocional? Y habla que sí, que Marte, el planeta Marte, amado, es un planeta muy caluroso porque está más cerca al Sol. Y la Luna es más fresco porque está más retirado.
Y está dando la ilustración que entre más cerca estés de Dios, más calor va a haber en tu vida. Y esto es lo que está pasando aquí en esta historia con Judas, que se va distanciando, se va distanciando, se va distanciando. También es una advertencia para aquellos que pierden sus oportunidades y su vida, porque tú has tenido la oportunidad, las mismas oportunidades que tal vez yo o otra persona, pero te las pierdes porque no te rindes totalmente a Dios como lo hizo María. Pregunta Judas, ¿por qué este desperdicio? ¿Saben por qué preguntó? Porque vio que el perfume está siendo derramado sobre Jesús. Pero voy a decirles algo. Judas desperdició su oportunidad, su vida y su alma, que en Juan 17:12 Jesús lo llama a Judas hijo de perdición. Wow. Él estaba preocupado más por un perfume que supuestamente se estaba desperdiciando, cuando no estaba viendo la oportunidad de su vida que se estaba yendo, su alma y todas las oportunidades que tuvo de andar con Jesús. ¿Se fija cómo nos fijamos en pequeñeces y esas cosas nos desvían de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? Tenemos que tener cuidado, porque el espíritu de Judas puede rondar aún entre los cristianos. El tercer personaje que yo puedo ver aquí es Jesús. Y mire lo que dice la palabra, el versículo 10. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le presentaron, o le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. Inmediatamente Jesús, yo veo aquí cuando María en su adoración a Él está siendo atacada y criticada e incomprendida, yo veo que Jesús inmediatamente llega a la defensa de ella, puesto que Dios siempre defiende a los suyos. Si tú te entregas incondicionalmente a Dios y le das tu adoración completa, amados, Dios se encarga de tu defensa. Él reprendió a Judas y a los discípulos y elogió a María por su amor y devoción. Yo voy a decirles algo, iglesia: nada de lo que le das a Jesús en amor es desperdicio. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Nada de lo que le entregas a Jesús en amor es un desperdicio. La gente lo puede ver como un desperdicio, pero no lo es. Dios sabe recompensarte. El acto de la adoración de María no solo trajo gozo al corazón de Jesús y fragancia a la casa, pero ha bendecido a todo el mundo. Por lo que pasó en este acto, tú y yo ahora podemos recibir bendición de esta historia, de lo que pasó. La devoción de María nos anima a amar y servir a Cristo con lo mejor de nosotros. María me enseña a mí que se necesita entregarse todo, totalmente, lo mejor de uno, para agradar al Maestro. Y eso es lo que me anima a mí a hacer. No solo María fue bendecida. Ahora, Cristo no criticó a los discípulos porque estaban preocupados por los pobres. Inclusive Cristo amaba a los pobres. Si alguien favoreció a los pobres, si alguien ayudó a los pobres, si alguien alimentó a los pobres, ¿quién era? Era Cristo. Pero Él no está criticando a los fariseos, a los discípulos, porque se estaban preocupados por los pobres. Más bien estaba advirtiéndoles: ¿cuántas oportunidades han tenido ustedes de ayudar a los pobres? ¿No lo han hecho? Una vez, cuando los niños estaban queriéndose acercar a Jesús, ¿qué dijeron los discípulos? Aléjate, y ahora están preocupados por los pobres. ¿Y sabe lo que Jesús les dice? A los pobres siempre los van a tener. Pero este acto y la preparación que se está haciendo y la entrega que yo voy a hacer en dar mi vida, esta es solamente una ocasión en la vida. Lógrenla. Es lo que le está diciendo. Los pobres siempre van a estar entre nosotros. No es una excusa. No es una excusa.
tenemos que entender que tenemos que darle lo mejor en todo lo que hacemos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Era un tiempo, una oportunidad que María tuvo de adorar a sus pies, a los pies de Jesús, y prepararlo para el entierro, para lo que venía. Los pobres, yo voy a irme, los pobres van a seguir entre ustedes. Ustedes pueden seguir haciendo estas obras con ellos. Es lo que Jesús estaba diciendo. El segundo lugar que quiero tocar base con ustedes, no solo es Betania de nuestra historia, sino ahora estamos en el aposento alto. Fidelidad o traición. Y quiero que note que de los versículos 17 al 30 encontramos tres cosas. Voy a darles rápidamente para poder terminar dentro del tiempo limitado que tengo. Amados, estas tres cosas. Número uno, la preparación de la Pascua. Aquí ya vemos que se empieza a preparar la Pascua. Veamos el versículo 17 en adelante del capítulo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Mire, usted leyó ahí un proceso que se tarda tiempo para preparar. ¿Cuánto tardan ustedes para preparar una fiesta? Aunque vaya, compre todo listo en el Costco, se va a tardar. Simplemente haciendo línea en el Costco para pagar, ¿no es cierto? Pero muchas veces leemos, por eso a veces decimos, es que Cristo no andaba. No, Cristo hizo todo lo que tú y yo hacemos. Todo lo que tú y yo hacemos. Pero a veces se nos olvida que los discípulos de Cristo tenían vidas normales como tú y yo. Ahora, voy a irme a esto. Una de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos antes de su muerte fue comer la Pascua con ellos. Esto es muy interesante. Esto era particularmente apropiado porque dentro de pocas horas Él se entregaría a sí mismo como el Cordero Pascual en sacrificio por los pecados de todos los hombres. Era necesario comprar y preparar las cosas que se necesitaban para la fiesta de la Pascua. Para todo había un procedimiento, por eso la gente se venía con tiempo cuando estaban preparándose, porque tenían que ir a comprar el cordero, tenían que comprar todo lo que se necesitaba para el pan, para el vino. Todas estas cosas eran parte de, y mucha gente que venía de lejos no traía esas cosas. Por eso, ¿recuerda cuando leímos cuando Jesús dijo, mi casa la han convertido en casa de ladrones, en lugar de casa de oración? Porque ya se había cometido tanto un comercio, no tanto más para la Pascua, sino que ahí vendían los animales para que la gente, cuando venía a los sacrificios, no tenía que traer de lejos un animal, ahí lo podía comprar. Okay. Entonces todo era una preparación. Manda a Juan, quiero que entienda esto. Tuvieron que encontrar un lugar en donde celebrar la Pascua en una ciudad, fíjese, en una ciudad llena en esos días de gente por dicha celebración. ¿Qué es lo que pasa en los días festivos aquí? Vaya a los aeropuertos los días festivos, a ver si puede encontrar vuelos. Si cuando está aquí en Downtown, Comics, los hoteles están, hermano, a 400, 600, y eso que está retirado si los quieres ahí cerquita, están a $1,000 por noche. Bueno, imagínese eso. Ahora, encontrar un lugar donde celebrar la Pascua, encontrar comida, encontrar vino, en donde todo eso lo tuvieron que hacer Pedro y Juan. Ellos deberían de conseguir Jesús dijo, sigan a cierto hombre que va cargando un cántaro de agua, que les mostrará un aposento que sería lo suficientemente amplio en donde celebrar Pascua. Ahora, quiero que noten, fíjese la señal. El Señor tenía algo un sentido del humor. Digo, sigan a cierto hombre que va cargando un cántaro de agua. Ese acto es inusual, porque los hombres no hacían eso. ¿Saben quiénes iban al agua? Las mujeres. Si ahorita ustedes la tienen papita, nos mandan a nosotros. Pero es un trabajo de ustedes, de ir al pozo o bajar todas esas botellas de agua del Costco. Pero ¿quién tiene que hacer? Oye, viejo, tráete las aguas, las dejaste en el carro. Ahí vamos el burro. Eso era un trabajo de mujeres.
Pero como nosotros somos caballeros y no somos machistas como los judíos, por eso les ayudamos. Pero no abusen. Por lo menos dígale, te mereces un beso porque... Cuando el siervo de Abraham llegó al pozo, ¿quién venía a los pozos? Las mujeres. Y Jesús le da una señal interesante. Vas a encontrar un hombre con cántaro, con agua. Dile a él, el maestro necesita tu casa. Siempre lo que Dios hace es fuera de lo común. ¿Y por qué a veces nos alarmamos que la iglesia hace cosas fuera de lo común? Cuando es el mismo Dios. El tiempo no me permite. Hay muchas cositas que I would like to say here, pero mejor me voy. Juan y Pedro deberían también asegurarse del pan como del vino para la fiesta. Deberían de encontrar un cordero perfecto y luego llevarlo al patio del templo para que, fíjense lo que tienen que hacer, amado, para ser ofrecido en sacrificio y su sangre fuese rociada, puesta sobre el altar, y luego el cordero sería totalmente asado y luego la fiesta estaría lista para iniciar. ¿Cuánto se toma para preparar un asado? Mucha gente piensa, esto fue fácil. No, estamos hablando de tiempo. Quiero que entienda, hubo toda una preparación al pie de la letra y Cristo, como iba a ser el Cordero Pascual, pasó por todo ese proceso. El segundo acto fue el anuncio del traidor. Mire el versículo 20 en adelante. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comía dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos y comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre, no a ver qué. Después de que este hombre tuvo todas las oportunidades en su vida. Y respondiendo Judas, el que iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él dijo, tú lo has dicho. Mire, rapidito, quiero que vea el versículo, no voy a decir mucho, más quiero hablar dos cosas aquí muy importantes. Versículo 22, los discípulos dijeron, ¿acaso soy yo que usaron una palabra? ¿Qué? Señor, ¿verdad? Señor. Cuando Judas dice lo mismo, mire el versículo 25, ¿acaso soy yo, Rabí? Esto está heavy. Se lo voy a decir por qué. No cualquiera le puede decir Señor. Cuando Él es tu Señor, tiene todo de ti. Judas más lo pudo reconocer como maestro. Es lo que quiere decir, Rabí, maestro. O sea que el señorío de Cristo no tenía todo el control de su vida. Y ese es el peligro que tú y yo podemos encontrar. Por eso este libro me gustó, Cuando Dios es primero. Porque habla del señorío de Dios en tu vida. Que Él sea el primero en tu vida. No tu trabajo, no tu cartera, no tu profesión, no tus hijos, no tu esposo, no tu esposa, no tu guau, no nadie, ni Santa Claus. Dios. Punto. Y qué importante que cuando tú y yo le digamos a Cristo, tú eres mi Señor, que en verdad se vea. Porque de otra manera va a ser más tu rabí, tu maestro. Estás aprendiendo algo nuevo, pero no estás haciendo de lo que has aprendido. Tengo mucho que decir aquí, pero no voy a decir esas dos cosas. Vámonos a lo último, la institución de la Santa Cena. Aquí inicia el acto que celebramos en la iglesia evangélica, la institución de la cena. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Dándole a los discípulos, dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se le dijo, se la dio diciendo, beber todos de ella.
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos por el perdón de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, hasta que Él venga. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. En conexión con su última cena, Jesús instituye la Santa Cena. Él dice que tomó el pan, bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y debe aclararse, simplemente esto representa, no es el cuerpo literal de Cristo, no nos confundamos. El pan simplemente representa el cuerpo de Cristo que fue hecho pedazos. Y cuando tomó el vino y dijo: bebe, esta es mi sangre, nuevo pacto, no es literalmente la sangre de Jesús, siempre representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es el nuevo pacto derramada por muchos para remisión de pecados. Eso es lo que Pablo nos dice. Ahora, la iglesia tiene la tarea de practicar esto, porque Cristo, lo que estaba aquí en este acto de la comunión, estaba señalando, era el sacrificio que estaba por hacer al morir por los pecados del mundo. Cristo declaró que no volvería a beber del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de su Padre. Hay un sentido en el cual Cristo participa con los creyentes en el servicio de la comunión. ¿Sabe por qué para nosotros es importante la comunión? Porque nos da una esperanza de que el sacrificio de Cristo fue real, de que lo hizo por amor, de que Jesús se entregó por nuestros pecados, de que Jesús vive y que tenemos un pacto nuevo ahora por medio de la sangre de Jesús. Y voy a decirle, Pablo lo declara en 1 Corintios 11:26: todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. O sea, cuando participamos de la mesa del Señor, estamos hablando del sacrificio que Él hizo por ti, por mí, pero también de la promesa que un día va a venir por nosotros. Pero Él tenía que preparar todo eso. Era un acto de adoración. Amados míos, hay mucha riqueza. Y ojalá me faltara otro año para seguir terminando con Mateo, porque está interesante. ¿Aprendieron algo el día de hoy? No se pierda el próximo miércoles en la misma iglesia, a la misma hora, con el mismo pastor, en el mismo canal, en la Bata Iglesia. Vamos a seguir estudiando el resto del capítulo 6. Den un aplauso al Señor y vamos a orar. Póngase de pie. Qué bonito. Traen un canto, ¿verdad? ¿Perfume? Oh, perfume a tus pies. Voy a decirles algo. El perfume que tú le das al maestro, se lo entregas a él. Pero cuando tú se lo entregas, y para que todos podamos disfrutar de ese perfume, tiene que ser quebrantado, porque dice la Biblia que toda la casa se llenó del perfume. Y la única manera que tú vas a bendecir a través de tu oración es que delante de Dios ofrezcas ese perfume como María lo hizo, y todos vamos a poder oler el acto de adoración tuyo hacia Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. ¿Qué enseñanzas nos has dado, Señor, de tu Hijo Jesucristo y la gente que le rodeó? María declara, Señor, su amor y lo demuestra en esa devoción. María se entrega y entrega lo mejor de ella, sabiendo que a sus pies era el lugar más seguro. Ayúdanos, Dios, a aprender de ella. Ayúdanos a entender que esa debe de ser nuestra actitud, no la de Judas, sino la de María. Porque si algo es
más importante en nuestras vidas y en este lugar es Cristo. Te amamos, Dios. Te amamos, Cristo.